Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Lanian Proldán. El día de hoy vamos a hablar de 48 voltios o Phantom Power. Antes de entrar al video, quiero decirte de que si estás interesado en algunas clases de audio o de secuencias de Pro Tools, de Ableton Live, puedes contactarte conmigo a través de mi Instagram, mi Facebook o en mi sitio de web que está abajo en la descripción. Ahora, ¿qué es este numerito de 48V o Phantom Power? Esta es una de las preguntas que yo me hacía cuando iniciaba hace algunos años atrás. Teníamos una consola Mackie VLZ Pro de 16 canales y atrás tenía un botón que encendía el Phantom Power para todos los canales. Ahora, el día de hoy vamos a hablar de qué es esto, para qué lo necesitas, por qué es bueno tenerlo, qué puedes dañar si tienes esto encendido. Y vamos a hablar también de la diferencia de tener un botón para encender el Phantom Power para todos los canales o tener Phantom Power individualmente para cada canal. Empecemos con qué es el Phantom Power o 48 voltios. Sencillamente es corriente. ¿Okay? Es corriente que fluye a través del cable XLR si el aparato que estás utilizando lo necesita. Hay tres casos donde lo puedes necesitar. Número uno, micrófonos condensadores. Estamos hablando de este tipo de micrófono, ¿ok? Que se usa para grabación en el estudio, aún en vivo. A veces se utiliza como overhead. Puede que uses algún instrumento de viento donde necesites un micrófono condensador y sencillamente donde tengas un micrófono condensador que necesite una fuente de poder. Aquí hay otro que necesita el Phantom Power. Este es como para batería, para overhead y necesita Phantom Power. Entonces, si no está funcionando tu micrófono condensador, tal vez es porque tienes que encender el botoncito de 48 voltios. Ahora, hay micrófonos que vienen con su fuente de poder. Muchos micrófonos de tubos vienen con un aparatito ya donde lo conectas y lo conectas a la pared o al outlet. Enciendes esa cajita y tu micrófono tiene fuente de poder. No necesitas los 48 voltios. Pero regularmente estos micrófonos que no vienen con una cajita o una fuente de poder, necesitas que a través del cable XLR fluya corriente para encenderlo. Eso es básicamente lo que hace los 48 voltios. Ahora, hay casos, te vuelvo a repetir, donde no necesitas, aunque sea un condensador. Por ejemplo, Shure tiene un micrófono que se llama Beta 87, que es un condensador, pero si usas el formato inalámbrico, ahí ya viene con baterías, tienes que ponerle baterías y de esa manera tiene poder ese micrófono. Número 2, una caja directa activa. Ahora, aquí tenemos tres posibilidades. Una caja directa activa que ya trae su fuente de poder que conectas a la corriente o a la pared. Esa no va a necesitar los 48 voltios, ya tiene su propia fuente de poder. En algunos casos hay algunas cajas directas que vienen con la opción de ponerle una batería de 9 voltios y de esa manera funcionan. La mayoría de cajas directas activas que no son demasiado caras vendrán con la necesidad de que enciendas los 48 voltios para que esa caja directa prenda. Número 3, y este es un poco menos común, pero sí en algún momento tal vez te va a pasar. Y aquí tenemos un micrófono SM7 de Shure, muy popular. Este es un micrófono dinámico, ¿ok? Un micrófono dinámico, pero este micrófono tiene algo muy curioso y es que necesita bastante ganancia en el preamplificador para que la señal que estás grabando o que estás transmitiendo tenga una ganancia saludable. Entonces, una de las cosas que se hace con estos micrófonos es que se les pone un preamplificador en medio del micrófono y el preamplificador de la consola o el preamplificador de una interfase, porque a veces no te da la suficiente ganancia. Y cuando hablamos de la suficiente ganancia,
Hablamos también de la calidad del preamplificador, porque hay algunos preamplificadores que al subirles demasiado ganancia empiezan a introducir un poco de ruido. Entonces, lo que se hace es poner este preamplificador de unos 25 decibeles o de 15 decibeles en medio del micrófono y el preamplificador. Y estos preamplificadores o estos boosts a veces necesitan una fuente de poder. Entonces enciendes la fuente de poder de 48 voltios para que ese preamplificador funcione. Entonces con este micrófono puede ser de que aunque sea dinámico, el preamplificador que estás poniendo en medio o el boost que estás poniendo en medio del preamplificador y el micrófono necesite los 48 voltios. Ahora, otra cosa que enfrentamos con esto de los 48 voltios es que hay consolas, me recuerdo de esa Mackie que te mencionaba, que tiene un botón de Phantom Power y eso suelta 48 voltios a cada uno de los canales. En ese caso eran 16 canales. Entonces, en los 16 canales yo tenía Phantom Power. Y no tienes que preocuparte porque las cosas no se dañan. Lo único que yo he sabido que se dañe, los micrófonos de listón que no necesitan 48 voltios, ¿ok? Hay micrófonos de listón que son activos que tal vez sí necesiten 48 voltios, por eso es importante leer los manuales de todo lo que compras y todo lo que usas, buscar un poco de información antes de usarlo. Y esos micrófonos de listón, te voy a poner algunos ejemplos en la pantalla, necesitan 48 voltios para funcionar. Entonces enciendes el Phantom Power. El problema con los micrófonos de listón es que son demasiado sensibles. Entonces nunca conectes un micrófono de listón donde hay una fuente de Phantom Power que ya está encendida. Es mejor conectarlo y después prender la fuente de 48 voltios si ese micrófono lo necesita. Ahora, si no lo necesita, no le envíes 48 voltios. Y ese es el problema con las consolas que vienen con un botón para todos los canales, o a veces hay interfaces. Hace poco miraba la interfase Arturia Minifuse que tiene un botón de 48 voltios para los dos canales. Y en ese caso, un micrófono de listón tal vez pueda tener un poco de más complicación. Ahora, un micrófono dinámico como un SM58, un SM57, no va a tener problema si le prendes el Phantom Power. Ahora, tampoco sonará mejor, no hará ninguna diferencia, ¿ok? Porque no es útil para ese tipo de micrófono tener los 48 voltios. Entonces, no tengas demasiada preocupación si tu consola tiene un botón de Phantom Power. Si no tienes micrófono de listón, yo creo que no deberías de preocuparte mucho. Ahora, hay aparatos y hay consolas que vienen con los 48 voltios individualmente y eso siempre es mejor. Eso siempre te habla de que la consola es de mayor calidad, la interfase es de mayor calidad y yo siempre prefiero eso. Por cualquier cosa es mejor tener un botón de 48 voltios por canal, ¿ok? Y eso es todo lo que tengo para ti el día de hoy. Espero que esto disipe algunas dudas que hayas tenido sobre los 48 voltios, ¿ok? Nos vemos en el próximo video.